bíblicos o pueden ser otros escritos. A partir de donde hay testimonio escrito, entonces a partir de allí comienza la historia. Comienza la historia. ¿Ok? Bueno, pero en esa línea del tiempo, el tiempo, independientemente de que sea prehistoria o historia, el tiempo se ha dividido en dos grandes partes. Aquí donde está el nudo vamos a poner el punto cero. Punto cero. Y de allí para allá, para la izquierda de ustedes, derecha mía, antes de Cristo. a eso se llama tiempo antes de Cristo. Ahí es cero. Tiempo antes de Cristo. Se va para allá. Y a partir de aquí para allá es el tiempo después de Cristo. Ahí es el punto cero. De ahí para acá es 5 años, 20 años, 50 años, 200 años, 1000 años, 2000 años antes de Cristo. A partir de aquí, 5 años, 20 años, 200 años, 300, 500, 1000, 2000, 2025, después de Cristo. Después de Cristo. Entonces aquí podríamos poner antes de Cristo y aquí podríamos, acá, ahí que está, antes de Cristo y acá después de Cristo. Correcto. Muy bien. No, porque es que los alejaron mucho. A partir de allá, de historia para allá, los historiadores tienen una división. Dicen, existe la historia antigua. Bueno, hay varios conceptos, pero voy a dar uno muy generalizado. A ver, tomemos atención. A partir de allá donde dice historia para acá, se divide en historia antigua. La historia antigua va de allá donde comienza la historia, de donde comienza la historia, que es donde se descubre ¿qué? Donde se aplica ¿qué? La escritura. A partir de allá donde se aplica la escritura, hacia acá, la historia antigua llega hasta el año 476. Año 476 después de Cristo. Vean ustedes, es un periodo largo, el periodo de la historia antigua. En ese periodo de la historia antigua, donde florecen las grandes culturas antiguas, como las culturas mesopotámicas, Babilonia, ¿quién más? Ayúdenme, ese ya es pan comido para ustedes. Medo-Persa, ¿quién más? Grecia, ¿qué otro? Roma, y con Roma termina. Recuerden que en 476 es cuando cae el Imperio Romano. Allí termina la historia antigua. ¿Sí? Bien, después de la historia antigua viene, a partir de 476, viene la historia, la época o el periodo que se conoce como medieval. La historia de la Edad Media. Exacto, esa va desde la caída de Roma en 476 hasta, algunos dicen, hasta el descubrimiento de América. Otros dicen hasta cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cuando el último de los imperios, de los grupos que permanecieron en la Europa del Norte, pero es entre 1476, 1438. No, perdón, 1538, perdone. 1500, entre 1400 y 1500, allí está, tenemos de 476 después de Cristo a 1000, que sería por allá, 1400 y tantos, el periodo de la época medieval, que también se le conoce como la Edad Oscura. Es un periodo largo, donde ya no son reinos grandotes, así como Egipto, como Grecia, como Roma, ya no, sino ahora la gente se distribuye, ya no vive en grandes ciudades,
sino vive en esas ciudades pequeñas que se llamaban feudos. Es la época feudal. Los feos. Y es la época, noten bien que el cristianismo católico se va a fortalecer aquí en 400, 300, entre 300 y 400, ¿verdad? Se fortalece ya como iglesia. Y durante todo ese periodo, los señores feudales y los dirigentes, el papado de la iglesia, se unen para poder gobernar. Mantienen todos los escritos bíblicos, los mantienen guardados, de manera que los únicos que tienen acceso a la lectura y al manejo de todo eso, ¿quiénes son? El clero, los dirigentes religiosos. Se une gobierno y clero, ahí están unidos. Ahí están unidos. Muchas de las creencias que se manejan en ese tiempo las maneja la iglesia. Durante ese tiempo se creía que la tierra era plana, muchas cosas, ¿verdad? Y en cuanto a la religión, pues solo la manejaban la iglesia a su antojo, llegando a un momento que hasta vendían las indulgencias y hacían tantas cosas, ¿no? Allí. Pero cuando llega 1400, estamos ya por allá. Allá pusieron ya 1535, pero es otra cosa. 1400, 1300 por allí. Comienza un despertar. Noten que aquí es una etapa oscura, la ciencia se retrasa. No hay investigación científica, mucha, porque lo tiene la iglesia. No, el asunto de la escritura, de todas esas cosas, ¿no? Todavía no existen muchos libros, no se pueden publicar porque no hay maneras de publicarlo, es todo manuscrito. Si tú querías escribir algo, tenías que hacerlo ¿cómo se dice? A puño y letra, ¿no? Pero por el 1300, 1400 comienza un despertar. Hay gente que comienza a investigar, a cuestionar. Hay uno por ahí que dice, no, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Y no es el sol el que está moviendo para dar lugar al día y la noche, es la tierra quien se mueve alrededor del sol. Y comienzan varias cosas. El fulano por allí, este señor Cristóbal Colón se arriesga y entonces viene y descubre América. Se hacen estudios sobre medicina, sobre todo eso va cambiando, van cambiando las cosas. Religiosamente hay un señor por allí holandés, don Erasmo de Rotterdam, que escribe cuestionamientos muy pesados, que son llevados al escrutinio, y otros más. La iglesia que tiene el poder en sus manos está sufriendo una crisis tremenda. Tremenda. De manera que llegamos a 1530 ¿y qué? 38. ¿Qué ocurre en 1538? Ya para entonces terminó la Edad Media, está comenzando la etapa moderna, se llama etapa moderna, la historia moderna, el siglo de las luces. Comienza el despertar. Religiosamente en 1538 surge un nombre por allí, Martín Lutero. Martín Lutero. ¿Qué hace Martín Lutero? Pega sus 95 tesis allá en la iglesia en Alemania, ¿verdad? Y comienzan a cuestionar. Y ocurre un gran despertar, que es interesante meterse a esas cosas. Porque allá en Europa comienzan guerras. Se llamaron las guerras de religión. Ya ahora no era guerras por tierras ni por otras cosas, sino eran guerras de religión. La reforma es un movimiento que viene a cambiar totalmente, ¿verdad? Cambiar totalmente el pensamiento de ese tiempo. Y los cuestionamientos y los grupos y los reyes. Bueno, ustedes han leído mucho el conflicto de los siglos. Los primeros capítulos del conflicto de los siglos nos ubica en todo ese periodo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Esa noche de San Bartolomé, por ejemplo, fue un asunto de religión, ¿verdad? Donde miles y miles murieron. La sangre corría, dicen, como si fueran ríos, y todo por asuntos de religión. Bueno, movidos por ese asunto,
por la investigación, por todo eso, el pensamiento va a ir cambiando. Llegamos a 1700 y algo, cuando surgen los grandes filósofos y comienzan a cuestionarse las cosas, e incluso se llega al materialismo. Pero también surge un movimiento, sobre todo allá en Europa, el asunto de la democracia. Es decir, esa esclavitud que hubo aquí y ese feudalismo que hubo aquí, ahora comienza a cambiar por una nueva forma de relacionarse tanto en el trabajo como en los asuntos de religión, como en los asuntos económicos, en el asunto del gobierno. Surge una nueva palabra que se conoce como democracia. Democracia. Y comienzan los inventos. Y comienza la gente a cuestionar muchas cosas. Y incluso los franceses, ¿verdad? Que son que eso es la cuna de todo esto. Ahora ya no es Roma, no, ahora son los franceses. Hacen que la vida vaya cambiando. Como producto de eso, recuerden que ya para entonces se había descubierto América desde 1490 y algo. Ya aquí también se había fortalecido mucho un sistema llamado el colonialismo. El colonialismo. Los países que comenzaron en una carrera colonialista así fueron ¿quiénes? ¿Quién colonizó a nosotros? España. ¿Quién colonizó África? Gran parte de África. Francia. ¿Y quién más? Estados Unidos. Inglaterra, exactamente. Francia, Inglaterra, España son los primeros países que comienzan con todo ese asunto de la colonización. Pero por 1600, noten bien, allá, 1600, se forma un grupo de fieles allá en Europa, que dicen ellos, no, nosotros queremos un país sin rey y queremos una iglesia sin papa. Un país sin rey y una iglesia sin papa. Y entonces se organiza un grupo y consiguen un barco viejo allí llamado el Mayflower y se lanzan al Atlántico y llegan al norte de América, allí a las costas del Atlántico, a las costas del oriente. Y allí se van estableciendo 13 colonias que se van fortaleciendo. Eran ingleses y mucho tiempo vivieron como colonias inglesas. Pero en los 1764, creo, si no mal recuerdo, 74, en julio, ellos promulgan su independencia y como resultado surge un nuevo país llamado Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica. Por un lado. Por el otro lado, allá en Francia comienzan las revoluciones, las revueltas. Y en el año 1789, no 98, 1789, surge la llamada Revolución Francesa, la Revolución Francesa. Este es un acontecimiento que marca la historia mundial. El asunto de la democracia, todas esas cosas. Bueno, la lucha se hace grande y en 1798, creo que lo tenemos allí. ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa en 1798? Llevaron al Papa prisionero. Ah, ok. Llevan a esos canijos don Napoleón Bonaparte. Toma prisionero al Papa y no solamente lo toma prisionero, sino que lo mete a la cárcel. Y con eso cae el sistema. Con eso se cumple a los que les gusta la profecía, ¿verdad? Allí cae el cuerno grandote, ¿no? ¿Qué más pasa? Tiene la herida mortal, la bestia de Apocalipsis. Tiene la herida mortal. Esto es importante, estas fechas. ¿Cómo? Estamos en la época de la historia, ¿qué?
moderna. 1789, no 98, 89, marca el fin de la historia moderna y comienza la historia contemporánea. ¿Ok? Comienza la historia contemporánea. La historia contemporánea marca un despertar tremendo en todos los ámbitos de la ciencia, del pensamiento de la humanidad y del pensamiento religioso. Ocurre un gran despertar religioso. En Estados Unidos, que ya estaba constituido como país, surgen grupos. Surgen los metodistas, creo que los bautistas surgieron antes que nosotros, varios grupos religiosos. En Sudamérica hay un despertar religioso que no tiene nada que ver con aquello, pero algo ocurre allá y hay un hombre, un tal Manuel Lacunza. ¿Estoy bien, pastor? Manuel Lacunza comienza a investigar escritos y comienza a llegar a conclusiones que están muy en contra de lo que la Iglesia Católica había enseñado hasta ese tiempo. Un gran despertar religioso. Bueno, avanzando después de 1798, cuando la herida de muerte ocurrió y cuando comienzan el despertar de otros grupos, bueno, ya desde 1538 para acá, a los que no eran católicos comenzó a llamárseles ¿cómo? Protestantes. Surge el protestantismo, ¿verdad? Que es una corriente totalmente diferente a lo de la Iglesia Católica. Y en ese gran despertar, hermanos, avanzamos 798, llegamos a 1800, ya la vida ha cambiado. Y para 1830, 34, va a surgir en los Estados Unidos de Norteamérica un predicador, campesino como yo, campesino. Este señor comienza a estudiar el libro de Daniel, las profecías de Daniel. No mencioné, ¿verdad?, que en 1798 se cumple la profecía de los 1260 días. Eso es importante notar, que los 1260 días que se iniciaron en el año 538 va a tener su cumplimiento en 1798. Allí se cumple la profecía. Y entonces hay un gran despertar, el mundo cambia completamente. Y para 1930, 35, 34 surge, ¿quién? Ya no es Martín Lutero, ahora es Guillermo Miller. Pastor anoche hizo referencia un poquito acerca de Guillermo Miller. Guillermo Miller interpreta la profecía de los 2300 días, tomando como base el año 457 por acá, ¿verdad? Que es cuando se dio el decreto para la reconstrucción del templo. ¿Lo tenemos anotado? Sí, ¿verdad? 457 exactamente antes de Cristo. Y esa profecía nos va a llevar del 457, que él comienza a analizar, Guillermo Miller, lo lleva a predicar, a decir que el Señor Jesucristo vendría en el otoño de 1844. 1844. Y hermanos, este hombre que era sencillo, que era una persona, diríamos, anónima, pronto se fue dando a conocer. Sus predicaciones se fueron haciendo ante públicos mayores, de manera que a medida que iban avanzando los años, para 1844 llegó a ser un movimiento, dicen por allí algunos historiadores, de hasta ¿cuántos millones? 2 millones de gentes que seguían, que creyeron que el Señor Jesucristo iba a venir en 1844 en el otoño. Esto se hizo un movimiento muy grande, hermanos, muy grande.
Y eso es importante, ¿verdad? Porque esto ya tiene fundamento en lo nuestro. Y todos conocemos, creo que todo adventista que ya lleve un buen tiempito dentro de la iglesia, conoce, sabe que 1844 es una fecha importante, que Guillermo Miller predicó y él creía firmemente que el Señor Jesucristo iba a venir en ese tiempo. Mucha gente creyó y mucha gente esperó. Yo cuando leo estas cosas me pongo a pensar qué emocionante, ¿verdad? ¿Cómo debe haber sido eso a medida que llegó 1844 a enero, 1844 mayo, 1844 agosto, 1844 septiembre, octubre, 1 de octubre, 5 de octubre, 10, 15. Según lo que él había analizado en la línea del tiempo, el Señor iba a venir, ¿cuándo? El 23 de octubre. El 22 de octubre de 1844. Pero llegó 22 de octubre. Los pájaros cantaron en la mañana, el sol salió como todos los días, avanzó. La gente, los creyentes en la expectativa, el día avanzó y finalmente se ocultó. Y el Señor Jesucristo no se hizo presente. El tema de la noche fue muy claro en cuanto a esto, ¿verdad? La profecía no decía que el Señor iba a venir en ese día físicamente, no en su segunda venida a esta tierra. Era un asunto diferente, ¿verdad? Un asunto del santuario. Entonces no vino. Hubieron fieles, hubieron 4 grupos, los que finalmente se fueron y no quisieron saber nada, otros que se fueron a otros grupitos, otros, y finalmente un grupo de fieles que siguió investigando. ¿Qué pasó con Guillermo Miller? Puso otras fechas y estuvo por allí. Yo creo que eso le afectó mucho porque él no vivió muchos años. Antes de 1850 él falleció, creo que 1849, ok, 1849 él falleció. Pero hermanos, hubo un grupo, y hubo una persona que comenzó a recibir visiones, ¿no? Que es la señora Elena de Huay, la señora Elena de Huay, que comenzó a recibir visiones. Y con esto, hermanos, con todo esto, finalmente vamos cobrando forma, el Señor va enviando mensajes, las personas se unen, oran, investigan, y llegamos a 1860, que es cuando nosotros tomamos el nombre de adventistas del séptimo día. Y en 1863 nos constituimos oficialmente como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde 1863 para acá, nosotros logramos bajo el consejo de Dios a través de la hermana de Huay, logramos estructurar a una iglesia con un propósito, cuyo nombre se encuentra especificado en su denominación, Iglesia Adventista. ¿Creemos en qué? En el advenimiento. Pero hay otra cosa que nos caracteriza: somos observadores del sábado. Desde 1846 nosotros, el grupo aceptó el sábado como el día de reposo de acuerdo a lo escrito en su santa ley. Y entonces surgimos, hermanos, con características muy importantes. Hay 4 cosas que a nosotros nos caracterizan y de los cuales debemos estar santamente satisfechos. Número 1, como iglesia adventista debemos estar satisfechos de su doctrina, de la doctrina de la iglesia, sustentada ahora en 28
28, 29, 28 creencias, exactamente, pero de la doctrina. Número 2, como iglesia adventista o como miembros de la iglesia adventista del séptimo día, debemos de estar satisfechos de la organización que la iglesia tiene. Nosotros somos una iglesia democrática, representativa, bonita, ¿verdad? Que surge desde el miembro de la iglesia, luego la iglesia, luego los distritos, luego las asociaciones o misiones, luego ¿qué más? La unión. ¿Cómo va? Luego la unión, luego ¿qué sigue de la unión? La división. Las divisiones y finalmente la Organización. Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. De manera que lo que nosotros creemos aquí es lo que creen allá. Entonces, número 3, número 1, ¿qué dijimos? A ver, número 1, la doctrina. Número 2, su organización. Número 3, no hemos dicho nada, ¿verdad? Número 3, el ministerio del colportaje. Difícilmente algún otro grupo religioso tiene un ministerio de publicaciones como el que tenemos nosotros. Pastor, interesante, ¿verdad? Nuestros centros donde se imprimen los escritores, quienes distribuyen, la manera como se hace. El colportaje es una bendición para la predicación del evangelio y una bendición para quienes realizan el trabajo. Muchos de los que estudiamos en las instituciones adventistas lo hemos logrado a través del colportaje. Yo colporté algún poco, no tanto, porque la iglesia me dio otra oportunidad, pero mi esposa, por ejemplo, ella colportó 9 veranos. Mi esposa creció sin tener a su papá allí, nunca recibió ni un centavo de allí. Pero un día se fue a Montemorelos y Montemorelos le abrió las puertas y le brindó todas las ayudas para que ella finalmente pudiera estudiar 9 cursos escolares en Montemorelos a través del colportaje. Y como ella, muchos otros que ahora sirven a la iglesia o que han egresado de nuestras instituciones, lo han hecho a través del colportaje. El colportaje es una bendición, Número 4, el sistema educativo. Nosotros como iglesia debemos estar santamente satisfechos de que la iglesia tiene todo un sistema educativo bien estructurado, desde el preescolar hasta los estudios superiores a nivel doctorado. Y ahí está. Es una bendición. Así que, hermanos, para que todo eso se lograra, bueno, ha habido todo un proceso, hay toda una historia. No sé, creo que todavía vamos a tener algún tópico más sobre esto, pero la historia de la iglesia muestra, por ejemplo, a hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio en los campos misioneros. Nuestra iglesia adventista es una de varias que allá en los Estados Unidos consolidaron un sistema misionero para poder ir a ultramar, decían, ¿verdad? Y poder llevar el evangelio a todas partes. Y todavía hoy la iglesia adventista sigue sosteniendo fuertemente ese sistema de evangelismo hacia lugares donde todavía no llega, porque hay mucho todavía. Hay un proyecto que se llama La Ventana 1040, ¿verdad? Porque entre los paralelos 10 y 40, allí está toda esa zona de gente, de países que no son cristianos para nada, son budistas, son todo lo que ustedes quieran menos eso. Y allí hay poca presencia del cristianismo, poca presencia de la iglesia adventista, y allí se está trabajando, y gracias a Dios está avanzando. Así que, hermanos, yo espero que esto nos anime. En 40 minutos no podemos hacer tantas cosas, aquí hay muchas cositas más que podríamos poner, pero veamos cómo la historia se fue acomodando con los acontecimientos que el Señor dijo a través de la profecía, se han ido acomodando, cumpliendo, de manera que hoy por hoy, pues nos encontramos allá, indudablemente viviendo los últimos días
de la historia de este mundo. Y tenemos que prepararnos, y es importante conocer esta historia.